Saben, siempre me dicen, Dante, ¿por qué empezás tus mensajes hablando de cosas cotidianas? Y yo les respondo, porque la vida de Dios no está separada de la vida real. Dios no vive en una burbuja religiosa donde todo es perfecto y todos andan con túnicas blancas flotando por el cielo. No. Dios está metido en tu cocina, en tu trabajo, en tu auto, cuando vas al tráfico, en tu cama, cuando no puedes dormir porque te duele el alma. Y hoy quiero hablarte de algo que sé que muchos de ustedes están atravesando en este momento. Quiero hablarte de esa etapa de tu vida donde sentís que todo se detuvo, donde parece que Dios se olvidó de vos, donde mirás a tu alrededor y ves que otros avanzan mientras vos seguís en el mismo lugar. Esa etapa donde te preguntas, Señor, ¿qué hice mal? ¿Por qué me estás castigando? Y quiero decirte algo con toda la autoridad que me da la palabra de Dios y con toda la experiencia que me dan los años. Esa etapa no es un castigo, es una preparación. No es que Dios te dejó de lado, es que te está poniendo en el horno. Y aunque duela, aunque no lo entiendas, aunque llores todas las noches, hay un propósito divino detrás de esa espera. Porque lo que muchos no entienden es que Dios no bendice la impaciencia. Dios bendice la madurez. Y la madurez no se consigue en un fin de semana de retiro espiritual. La madurez se forja en el fuego, en el desierto, en la prisión, en ese lugar donde nadie te ve, pero donde Dios te está moldeando. ¿Me están siguiendo? Díganme amén si están recibiendo esto. Verán. Hay algo que descubrí después de años de estudiar la Biblia y de caminar con Dios. Y es que no existe ni un solo personaje bíblico que haya sido usado grandemente por Dios que no haya pasado primero por un tiempo de preparación. Ni uno, cero, ninguno. Pensá en José. Este muchacho tenía sueños enormes. Dios le mostró que iba a ser grande, que sus hermanos se iban a inclinar ante él, que iba a gobernar. Y José, con la ingenuidad de un chico de 17 años, fue y les contó a sus hermanos. Y sus hermanos, en lugar de celebrarlo, lo odiaron, lo tiraron en un pozo, lo vendieron como esclavo. Y José terminó en Egipto limpiando los pisos de la casa de Potifar. Y te pregunto, ¿dónde estaba Dios cuando José estaba en ese pozo? ¿Dónde estaba Dios cuando lo vendían como un animal? ¿Dónde estaba Dios cuando la esposa de Potifar lo acusó falsamente y lo metieron en la cárcel? La respuesta es simple, Dios estaba exactamente donde tiene que estar, en control. Porque lo que José no sabía en ese momento era que cada una de esas etapas dolorosas, cada una de esas traiciones, cada una de esas noches en la cárcel, estaban preparándolo para el día en que se pararía delante del faraón y salvaría a una nación entera del hambre. José no fue a la universidad de liderazgo, José fue a la universidad del dolor. Aprendió a administrar en la casa de Potifar, aprendió a confiar en Dios en la prisión, aprendió a interpretar sueños en el calabozo. Y cuando llegó su momento, cuando Dios dijo ahora, José no solo estaba listo técnicamente, estaba listo emocionalmente, estaba listo espiritualmente. Y vos que me estás escuchando, vos que sentís que estás en un pozo, que estás en la casa de Potifar, que estás en la cárcel de la espera, quiero que entiendas algo, Dios no te olvidó, te está preparando, te está forjando, te está convirtiendo en el hombre o en la mujer que necesitas ser para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Porque una cosa es tener un sueño y otra cosa es estar preparado para vivir ese sueño. Y Dios, en su infinita sabiduría, sabe que si te da la bendición antes de tiempo, la vas a arruinar, la vas a echar a perder. No porque seas malo, sino porque no estás listo. Ahora déjame hablarte de otro tipo que me fascina, David. Este pibe era el menor de 8 hermanos, el que nadie tenía en cuenta. El que cuando el profeta Samuel llegó a la casa para ungir al próximo rey, ni siquiera lo llamaron. Estaba en el campo cuidando ovejas mientras sus hermanos se arreglaban para el evento. Y cuando Samuel vio a todos los hermanos y ninguno era el elegido, tuvo que preguntar, ¿no hay nadie más? Y el papá de David, medio avergonzado, dijo, sí, queda el más chiquito, pero está con las ovejas. Y Samuel dijo, tráelo. Y cuando David llegó sucio, despeinado, oliendo a oveja, Dios le dijo a Samuel, este es úngelo. Y ahí empezó la preparación de David. Porque una cosa es ser ungido y otra cosa es ser coronado. Entre la unción y la corona hay un desierto. Y David caminó ese desierto durante años. Años donde tuvo que huir de Saúl. Años donde vivió en cuevas. Años donde no tenía ni para comer. Años donde sus propios hombres lo cuestionaban. Y te pregunto, ¿por qué Dios permitió que David pasara por todo eso si ya lo había ungido como rey? ¿Por qué no lo llevó directo al trono? Porque David necesitaba aprender cosas que solo se aprenden en el desierto. Necesitaba aprender a confiar en Dios cuando no había comida. Necesitaba aprender a perdonar cuando Saúl, el hombre que debería haberlo mentoreado,
lo quería matar. Necesitaba aprender a liderar cuando nadie creía en él. Y lo más impresionante de la historia de David es que tuvo 2 oportunidades de matar a Saúl. 2. Sus propios hombres le decían: David, Dios te lo entregó en tus manos. Mátalo y terminemos con esto de una vez. Pero David no lo hizo. ¿Y sabes por qué? Porque había algo más grande que la venganza operando en el corazón de David. Había un principio que David entendió y que muchos de nosotros todavía no entendemos. David entendió que Dios no necesitaba su ayuda para cumplir la promesa. David entendió que si Dios lo había ungido rey, Dios se encargaría de ponerlo en el trono. Y que si David mataba a Saúl, sí, iba a llegar al trono, pero iba a llegar con sangre en sus manos. Iba a llegar con culpa. Iba a llegar con la idea de que él mismo se había hecho rey. Y lo que Dios quería era que cuando David se sentara en ese trono, supiera sin lugar a dudas que había sido Dios quien lo había puesto ahí. No su astucia, no su venganza, no su manipulación. Dios. Y hoy te digo, si estás en un desierto, si estás huyendo, si estás esperando, no tomes atajos, no te vengues, no manipules las situaciones, no trates de ayudar a Dios, porque Dios no necesita tu ayuda. Lo que Dios necesita es tu obediencia, tu paciencia, tu confianza. Y sé que eso no es fácil. Sé que cuando ves la oportunidad de adelantarte, de tomar lo que crees que es tuyo, es tentador. Pero escúchame, lo que tomás por tu propia mano nunca va a tener la bendición de Dios. Lo que Dios te da en su tiempo perfecto, eso sí va a durar, eso sí va a bendecir, eso sí va a glorificar su nombre. Y si pensás que José y David la pasaron mal, déjame contarte de Moisés. Este hombre nació en el momento equivocado. El faraón había ordenado matar a todos los bebés hebreos, pero la mamá de Moisés, con una fe que me parte el alma, lo puso en una canastita y lo dejó flotando en el río. Y la hija del faraón lo encontró y lo adoptó. Imagínate la ironía. El hombre que Dios iba a usar para liberar a su pueblo de Egipto fue criado en el palacio del faraón. Fue educado con la mejor educación que Egipto podía ofrecer. Aprendió política, administración, liderazgo, estrategia militar. Los egipcios lo prepararon sin saber que lo estaban preparando para destruir su propio sistema. Pero a los 40 años, Moisés cometió un error. Vio a un egipcio maltratando a un hebreo y lo mató. Y tuvo que huir. Y se fue al desierto. Y allí, en ese desierto, Moisés pasó 40 años. 40, cuidando ovejas. El hombre que había sido educado en el palacio, que había comido en platos de oro, que había dormido en sábanas de seda, ahora estaba en el desierto, durmiendo en el piso, comiendo lo que encontraba, oliendo a oveja. Y durante 40 años Moisés debe haber pensado: se acabó, mi vida terminó, tuve mi oportunidad y la arruiné. Nunca voy a hacer nada, voy a morir acá en este desierto viejo y olvidado. Pero lo que Moisés no sabía era que Dios no había terminado con él. De hecho, Dios recién estaba empezando. Porque esos 40 años en el desierto no fueron un castigo, fueron la preparación más importante de la vida de Moisés. En el desierto, Moisés aprendió humildad, aprendió paciencia, aprendió a depender de Dios para todo. Aprendió a liderar, no desde un palacio con sirvientes, sino desde el polvo, con sed, con hambre, con el sol quemándole la piel. Y cuando Dios finalmente se le apareció en la zarza ardiente y le dijo: Moisés, ahora sí, ahora es tu momento, te voy a usar para liberar a mi pueblo. Moisés ya no era el mismo hombre impulsivo de 40 años atrás. Era un hombre quebrantado, maduro, dependiente de Dios. Y es interesante porque cuando Moisés le dijo a Dios: Señor, yo no puedo, no sé hablar, manda a otro, Dios no le dijo: tenés razón, mejor busco a alguien más capacitado. No, Dios le dijo: yo voy a ir con vos. Y eso es lo único que necesitas. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Dios no necesita que seas perfecto. Dios no necesita que lo tengas todo resuelto. Lo que Dios necesita es que estés dispuesto. Que digas: Señor, no sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué me elegiste a mí, pero acá estoy, úsame. Y cuando vos llegás a ese lugar de rendición, cuando dejás de pelear con Dios, cuando dejás de cuestionar su tiempo, cuando aceptás que esta etapa de preparación es necesaria, entonces Dios puede empezar a usarte de maneras que nunca imaginaste. Y si pensás que solo los humanos imperfectos tenemos que pasar por etapas de preparación, déjame recordarte que hasta Jesús, el Hijo de Dios, el perfecto, el sin pecado, tuvo que ir al desierto. Después de ser bautizado por Juan el Bautista, después de que el Padre dijera desde el cielo: este es mi Hijo amado,
Después de que el Espíritu Santo descendiera sobre él como una paloma, ¿sabes a dónde lo llevó el Espíritu? Al desierto, a ayunar 40 días, a ser tentado por el diablo. Y te pregunto, ¿por qué Jesús, siendo Dios, tuvo que pasar por eso? Porque iba a enfrentar el ministerio más difícil de la historia de la humanidad. Iba a ser rechazado, traicionado, escupido, golpeado, crucificado. Y necesitaba saber que podía vencer la tentación. Necesitaba sentir el hambre, la sed, la debilidad para poder identificarse con nosotros cuando pasamos por lo mismo. Y lo que me fascina del relato del desierto de Jesús es que el diablo no lo tentó con cosas malas. Lo tentó con cosas buenas usadas en el momento equivocado. Le dijo, si tenés hambre, convertí estas piedras en pan. Y Jesús le respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí está la clave. El problema no era que Jesús convirtiera las piedras en pan. El problema era que lo hiciera fuera del tiempo de Dios, fuera de la voluntad del Padre. Y eso es lo que el enemigo siempre va a intentar con vos. Que tomes lo que Dios ya te prometió, pero que lo tomes antes de tiempo. Te va a decir, si Dios te prometió un esposo, ¿por qué esperás? Andá y búscalo vos. Si Dios te prometió prosperidad, ¿por qué no haces ese negocio turbio? Total, el fin justifica los medios. Si Dios te prometió sanidad, ¿por qué no te tratás con cualquier cosa aunque sea dañina? Pero Jesús nos enseñó que hay algo más importante que satisfacer una necesidad inmediata, obedecer la voluntad del Padre. Porque cuando vos tomás algo fuera del tiempo de Dios, aunque sea algo bueno, lo que en realidad estás haciendo es decirle a Dios, yo sé más que vos, yo no confío en tu tiempo, yo me voy a adelantar. Y déjame decirte algo, todo lo que tomás antes de tiempo lo vas a tener que devolver con intereses, porque Dios no bendice la desobediencia, Dios no bendice la impaciencia. Dios bendice la fe que espera, la fe que confía, la fe que dice, Señor, no entiendo por qué estoy acá, no entiendo por qué tarda tanto, pero yo sé que vos sabés lo que haces y voy a esperar. Hay un versículo en Zacarías 13:9 que me parte el corazón cada vez que lo leo. Dice, y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé. Yo diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Entendés lo que está diciendo? Dios dice, voy a meter a mi pueblo en el fuego. No porque los odie, no porque quiera destruirlos, sino porque quiero refinarlos. Quiero sacarles las impurezas. Quiero convertirlos en oro puro. Porque cuando el oro se refina, se mete en el horno a temperaturas altísimas. Y lo que hace el fuego es separar el oro de la escoria, de las impurezas, y el orfebre sabe que el oro está listo cuando puede ver su propio reflejo en él. Cuando el oro está tan puro, tan limpio, que refleja la imagen del orfebre, y eso es lo que Dios está haciendo con vos en esta etapa de preparación. Te está metiendo en el fuego, y sí duele, y sí es difícil, y sí hay momentos donde sentís que no podés más. Pero lo que Dios está haciendo es sacarte las impurezas, el orgullo, la arrogancia, la ansiedad, el control, la necesidad de tener todas las respuestas. Y cuando Dios termine de refinarte, cuando salgas de ese horno vas a ser diferente, vas a ser más fuerte, vas a ser más maduro, vas a ser más parecido a Él. Y la gente va a verte y va a ver a Jesús reflejado en vos. Porque eso es lo que el fuego hace. No te destruye, te transforma. Y yo sé que hay gente que me está escuchando que está en el fuego en este momento. Y me preguntas, Dante, ¿cuándo va a terminar esto? Y yo te digo la verdad, no lo sé. No sé cuánto tiempo más vas a estar en el fuego. Lo que sí sé es que no vas a estar ni un segundo más de lo necesario, porque Dios no es cruel. Dios no te deja en el fuego por capricho, te deja ahí hasta que estés listo. Y cuando Dios vea su reflejo en vos, cuando Dios vea que ya no necesitas ser refinado más, te va a sacar. Y te va a usar de maneras que ni siquiera podés imaginar en este momento. Y acá viene algo que tengo que decirte, porque sé que es una trampa en la que muchos caen. Y es la trampa de compararte con otros. De ver a alguien que supuestamente tiene menos talento que vos, menos preparación que vos, menos años que vos, y está avanzando mientras vos seguís estancado. Y empezás a decir, Señor, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué ella está casada y yo sigo soltera? ¿Por qué a él le diste ese trabajo y yo sigo desempleado? ¿Por qué a ellos les bendecís y a mí parece que me olvidaste? Y quiero que me prestes atención porque esto es clave. Vos no sabés qué proceso está viviendo la otra persona. No sabés qué le está costando mantener eso que vos le envidiás.
No sabes qué batallas está peleando en secreto. No sabes qué le está faltando en otras áreas de su vida. Y además, el tiempo de Dios para vos no es el mismo que el tiempo de Dios para los demás. Porque Dios no trabaja en serie. Dios trabaja de manera individual, personalizada. Y lo que Dios tiene para vos es específico para vos. Y va a llegar en el momento perfecto, no antes, no después. Pedro tuvo esa misma tentación. Después de la resurrección, Jesús le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amás? Y Pedro, todavía con la culpa de haberlo negado 3 veces, le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y después le profetizó cómo iba a morir. Y Pedro, en lugar de quedarse con esa palabra, miró a Juan y le preguntó a Jesús, ¿y qué de este? Y Jesús le respondió algo que me encanta. Le dijo, si quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Traducción, Pedro, deja de preocuparte por lo que yo hago con Juan. Vos preocupate por seguirme a mí. Vos enfocate en tu propio proceso. Vos dejá que yo me ocupe del resto. Y eso mismo te digo hoy. Deja de mirar lo que Dios está haciendo con los demás y enfócate en lo que Dios está haciendo con vos. Porque mientras estés mirando al costado, te vas a perder lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y además la comparación solo trae 2 cosas. Orgullo, si te sentís mejor que el otro, o envidia, si te sentís peor. Y ninguna de las 2 viene de Dios. Y quiero terminar esta sección diciéndote algo que es súper importante. No desperdicies tu desierto. No vivas esta etapa de preparación quejándote, amargándote, preguntándole a Dios por qué, por qué, por qué. Porque podés estar en el desierto físicamente, pero si tu corazón está amargado, si tu mente está llena de resentimiento, si tus labios solo hablan queja, entonces estás perdiendo el tiempo. Estás desperdiciando la preparación. Estás alargando el proceso. José pudo haber vivido esos años en Egipto diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué mis hermanos me hicieron esto? No es justo, yo no merezco estar acá. Pero en lugar de eso, la Biblia dice que José prosperaba en todo lo que hacía. En la casa de Potifar, prosperaba. En la cárcel, prosperaba. ¿Por qué? Porque José entendió algo fundamental, que donde quiera que esté, Dios está con él. Y si Dios está con él, entonces puede prosperar en cualquier lugar. Y vos que estás en un trabajo que no te gusta, en una ciudad que no elegiste, en una situación que no planeaste, deja de quejarte y empezá a florecer donde estás plantado. Porque Dios te puso ahí con un propósito. Y cuando aprendas lo que tenés que aprender ahí, Dios te va a mover. Pero hasta que no aprendas vas a seguir dando vueltas en el mismo círculo. Y hay algo que descubrí en todos estos personajes bíblicos que pasaron por etapas de preparación. Y es que en el desierto Dios siempre hace preguntas. No porque no sepa las respuestas, sino porque necesitas que vos las sepas. A Adán, después de pecar, le preguntó, ¿dónde estás? No porque Dios no supiera dónde estaba Adán, sino porque Adán necesitaba darse cuenta de que se había escondido de Dios. A Elías, cuando estaba deprimido en una cueva, le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? No porque Dios no supiera por qué estaba ahí, sino porque Elías necesitaba procesar su dolor, su miedo, su desesperanza. A Job, después de perderlo todo, le preguntó, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No para humillarlo, sino para recordarle que Dios es soberano, que Dios tiene el control, que Dios sabe lo que hace, aunque Job no lo entienda. Y a vos, en tu desierto, Dios también te está haciendo preguntas. Te está preguntando, ¿confías en mí? ¿Crees que yo soy bueno aunque las circunstancias digan lo contrario? ¿Vas a seguirme solo cuando las cosas van bien o también cuando van mal? Y esas preguntas no se responden con palabras, se responden con acciones, con decisiones, con tu actitud, con tu obediencia. Y ahora quiero llevarte a la verdad más importante de todo este mensaje, la verdad que va a cambiar tu perspectiva, que va a darte esperanza, que va a hacerte levantar la cabeza y seguir adelante. Y es que Dios nunca, nunca, nunca te deja solo en el proceso, nunca. Cuando José estaba en la cárcel, la Biblia dice, pero Jehová estaba con José. Cuando David estaba huyendo de Saúl, la Biblia dice, Jehová estaba con David. Cuando Moisés estaba en el desierto, la Biblia dice, el ángel de Jehová se le apareció. Cuando los 3 jóvenes hebreos estaban en el horno de fuego, Nabucodonosor dijo, veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? No importa cuán difícil sea tu situación, no importa cuán oscura sea tu noche, no importa cuán largo sea tu desierto, Dios está ahí. Puede que no lo veas, puede que no lo sientas, pero Él está ahí.
y no está ahí como un espectador. Está ahí trabajando, moviendo piezas, abriendo puertas, cerrando otras, preparando el terreno para cuando llegue tu momento. Porque Dios no solo te prepara a vos, también prepara el lugar donde vas a llegar. También prepara a la gente que vas a conocer. También prepara las oportunidades que vas a tener. Y cuando todo esté listo, cuando vos estés listo y cuando el lugar esté listo, entonces Dios va a decir, ahora. Y vas a entrar en una temporada de favor, de bendición, de multiplicación que va a compensar todo el tiempo que pasaste esperando. Pero quiero advertirte sobre algo, y es el peligro de adelantarte al tiempo de Dios, porque hay gente que no soporta la espera, y cuando Dios tarda más de lo que ellos esperaban, deciden tomar el asunto en sus propias manos. Sara hizo eso. Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo, pero pasaron 10 años y nada, y Sara, cansada de esperar, le dijo a Abraham, métete con mi sierva Agar. Capaz que así Dios cumple la promesa. Y Abraham, en lugar de decir que no, obedeció a Sara. Y tuvo un hijo con Agar, y lo llamaron Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa, era el hijo de la impaciencia, era el hijo de la carne. Y hasta el día de hoy, los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac, el verdadero hijo de la promesa, están en conflicto. Y eso es lo que pasa cuando te adelantás al tiempo de Dios. Generás consecuencias que van a durar generaciones. Generás conflictos que podrían haberse evitado. Generás Ismaeles que no estaban en el plan original de Dios. Y yo sé que hay gente que me está escuchando que ya generó su Ismael, ya se adelantó, ya tomó decisiones fuera del tiempo de Dios. Y me decís, Dante, entonces, ¿qué hago? ¿Ya arruiné todo? ¿Ya no hay esperanza? Y te digo que no. Porque aunque te hayas adelantado, aunque hayas tomado atajos, aunque hayas generado tu propio Ismael, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de restauración. Y si vos te arrepentís, si volvés a ponerte bajo su señorío, Dios puede redimir hasta tus errores. Pero de ahora en adelante no lo hagas más. No te adelantes más. No tomes más atajos. Espera el tiempo de Dios. Porque lo que Dios te va a dar en su tiempo va a ser infinitamente mejor que lo que vos podés conseguir por tu cuenta. Y ahora quiero darte esperanza. Porque sé que hay gente que me está escuchando que dice, Dante, está bien, entiendo que es preparación, pero ¿cuánto más, cuánto tiempo más tengo que esperar? Y aunque no puedo decirte exactamente cuánto tiempo falta, sí puedo decirte que hay señales de que tu preparación está por terminar. Y te las voy a enumerar. Número 1, cuando dejas de quejarte. Cuando en lugar de vivir amargado por lo que no tenés, empezás a agradecer por lo que sí tenés. Cuando tu actitud cambia de ¿por qué a mí? A gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mí. Ahí Dios sabe que estás madurando. Número 2, ¿cuándo dejás de intentar controlar todo? ¿Cuándo soltás? ¿Cuándo entregás? ¿Cuándo decís, Señor, yo me rindo, hacé lo que quieras con mi vida? Ahí Dios sabe que confías en Él. Número 3, cuando empezás a bendecir a los que te hicieron daño. Cuando podés orar por tus enemigos, cuando podés perdonar genuinamente, cuando podés desearles bien a los que te desearon mal, ahí Dios sabe que tu corazón está sano. Número 4, cuando dejás de compararte con otros, cuando dejás de envidiar lo que otros tienen y empezás a celebrar tus propias bendiciones, cuando entendés que lo de ellos no te quita lo tuyo, ahí Dios sabe que estás listo para más. Número 5, cuando empezás a ver el proceso como una bendición y no como una maldición. Cuando podés mirar atrás y decir, Señor, gracias por haberme puesto en ese desierto porque ahí aprendí cosas que no hubiera aprendido de ninguna otra manera, ahí Dios sabe que ya no sos el mismo. Y si estás en alguna de estas etapas, si estás experimentando alguno de estos cambios, entonces déjame decirte que tu liberación está cerca, que tu momento está por llegar, que Dios está a punto de mover su mano a tu favor. Y quiero terminar con una promesa de la palabra de Dios que es para vos. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Viste? Los que esperan, no los que se adelantan, no los que toman atajos, no los que manipulan, los que esperan. Y no es una espera pasiva, de brazos cruzados, de no hacer nada. Es una espera activa, de seguir sirviendo donde estás, de seguir adorando aunque no veas, de seguir creyendo aunque no entiendas. Y la promesa es que esos que esperan así van a tener nuevas fuerzas, van a levantarse como águilas, van a correr sin cansarse, van a caminar sin fatigarse, porque Dios le va a dar una fuerza sobrenatural, una resistencia que no es humana, una capacidad que solo viene de Él.
Y yo creo que mientras te hablo, Dios te está dando nuevas fuerzas. Creo que el Espíritu Santo te está renovando. Creo que estás sintiendo algo que no sentías hace rato. Una esperanza, una certeza, una paz. Y eso no es casualidad. Eso es Dios diciéndote, no te rindas. Ya falta poco. Ya casi llegás. Y quiero cerrar este mensaje diciéndote algo desde lo más profundo de mi corazón. No sueltes tu sueño. No tires la toalla. No digas que ya está, que es imposible, que nunca va a pasar. Porque mientras tengas aliento, mientras tengas vida, mientras tengas a Dios de tu lado, siempre hay esperanza. José no soltó su sueño en la prisión. David no soltó su sueño en el desierto. Moisés no soltó su sueño en Madián. Y vos no vas a soltar tu sueño ahora. Porque ese sueño que Dios puso en tu corazón, esa visión que te dio, esa promesa que te hizo, no era para que la dudes, era para que la creas. Y aunque todo a tu alrededor diga que es imposible, aunque la lógica diga que no tiene sentido, aunque la gente te diga que te olvides, vos seguí creyendo, porque Dios no es hombre para mentir. Y lo que Él prometió lo va a cumplir. Y cuando llegue tu momento, cuando Dios diga, ahora, vas a mirar atrás y vas a decir, ¿valió la pena? Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada día de espera, cada prueba, cada desierto, valió la pena. Porque lo que Dios me dio es tan grande, tan perfecto, tan más de lo que yo pedí que no lo cambiaría por nada. Y ese día, querido hermano, querida hermana, no te vas a acordar del dolor, te vas a acordar de la fidelidad de Dios. No te vas a acordar de la espera, te vas a acordar de su presencia en medio de la espera. No te vas a acordar de las lágrimas, te vas a acordar de cómo Dios las enjugó. Porque esta etapa no es castigo, es preparación, no es abandono, es fortalecimiento, no es el fin. Es el comienzo de algo glorioso que Dios tiene reservado para vos. Así que levantá la cabeza, secá tus lágrimas, enderezá tus hombros y seguí caminando, porque tu momento está cerca, tu bendición está en camino, tu liberación está a la vuelta de la esquina. Y cuando llegue, y te aseguro que va a llegar, vas a poder decir con José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien. Vas a poder decir con David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vas a poder decir con Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque esta etapa de preparación te va a convertir en la persona que Dios necesita que seas para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Y ahora quiero orar por vos, no importa dónde estés, no importa qué estés atravesando. Quiero que cerremos este mensaje en oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu trono a interceder por cada persona que está escuchando este mensaje, por cada corazón cansado, por cada alma que está a punto de rendirse, por cada sueño que parece imposible. Señor, yo te pido que en este momento les des una revelación fresca de tu amor, de tu fidelidad, de tu soberanía, que entiendan que esta etapa que están atravesando no es un castigo, es una preparación, que no estás enojado con ellos, estás preparándolos para algo más grande. Padre, te pido que les des fuerzas para seguir adelante, que les des paciencia para esperar tu tiempo, que les des sabiduría para no adelantarse, que puedan ver este proceso con los ojos de la fe y no con los ojos naturales. Y Señor, yo te pido que si hay alguien que está a punto de tirar la toalla, a punto de soltar su sueño, a punto de rendirse, que en este momento tu Espíritu Santo les dé un nuevo aliento, una nueva esperanza, una nueva fuerza. Que sepan que tú estás con ellos, que no los has abandonado, que no te has olvidado de ellos, que aunque no lo vean, aunque no lo sientan, tú estás trabajando detrás de escena, moviendo piezas, preparando el camino. Y yo declaro, en el nombre de Jesús, que lo mejor está por venir, que la temporada de preparación está llegando a su fin, que la bendición está en camino, que la promesa se va a cumplir, porque tú eres fiel, Señor, porque tú no mientes, porque lo que prometiste, lo cumplís. Gracias, Padre, porque esta etapa no es castigo, es preparación. Gracias porque estás forjando hombres y mujeres de Dios que van a impactar su generación. Gracias porque estás haciendo algo nuevo, algo que ojo no vio ni oído oyó. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y si este mensaje tocó tu corazón, si sentís que Dios te habló a través de esta palabra, compartilo. Compartilo con alguien que sabes que está atravesando un desierto, con alguien que está a punto de rendirse, con alguien que necesita esperanza.
Y no te olvides de suscribirte al canal, de darle like a este video, de activar la campanita, porque cada semana vamos a seguir compartiendo palabra, vamos a seguir declarando vida, vamos a seguir siendo esa voz profética que te recuerda que Dios está en control. Nos vemos en el próximo mensaje. Pero hasta entonces, recordá, esta etapa no es castigo, es preparación. Dios te está preparando para algo grande, no te rindas, ya falta poco. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre vos y te dé paz. En el nombre de Jesús. Amén.